hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Feliz fin de semana desde ya. Feliz 28 de julio. Que hoy todas sus actividades sean pues plenas, que gocen de éxito y que por supuesto todo lo que siembre sea cosechado en su justo momento, porque así es como funciona la vida y así es como funcionan las relaciones personales, laborales, profesionales y demás. Usted se esfuerza hoy sabiendo de que mañana va a tener retribución de todo lo que está haciendo. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Desde el 6 de febrero de 10 a 11 de la mañana traemos a las mejores voces, a los que tienen mejor conocimiento de qué pasa y qué hay que hacer en Costa Rica para que las cosas estén mejor, porque ese es el propósito de Red Democrática: construir, co-crear entre todos, escucharnos, tomar los mejores consejos y aportarlos a la receta, porque al final de cuentas este es el país en el que vivimos y por supuesto es el que vamos a heredarlo. No nos vamos a cansar de decirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Recuerde que estamos en 89.1 FM y en redes sociales @CRC 89.1 Radio, en Red Democrática y en las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. Hoy vamos a hablar un tema que yo creo que todo el mundo lo piensa, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo conoce, pero al final de cuentas estamos en el mismo punto de 1980 en temas de educación. Pero vamos a hablar de la educación no analizando y lloviendo sobre mojado, sino cuáles son los profesionales que se ocupan, qué tipo de ramas de la profesión se están explotando a nivel internacional, qué están buscando las transnacionales, dónde se puede capacitar a la gente. Es decir, transformemos el concepto de educación de lo que sabemos que hay a lo que debería de ser. ¿Y qué mejor que hacerlo que con una amiga de la casa de Red Democrática, una amiga que hace muchos años, 8 o 7 años conozco, y siempre está dispuesta a generar ese valor agregado para poder tomar buenas decisiones? Vanessa Gibson, bienvenida a esta tu casa. Jonathan, de verdad, un gusto estar acá y como siempre tener estas conversaciones tan interesantes y que ojalá muevan a las personas que lo escuchan hoy a repensar y a plantearse de qué manera realmente, como usted decía al principio, dejamos un país mejor. Es que eso es sembrar. Sembrar, exactamente. Y qué mejor, a ver, si yo tengo conocimiento y Vanessa lo ocupa, dicho, se lo puedo, hay que compartir. De eso se trata la realidad de las relaciones humanas. Vanessa, ¿cómo debería de ser la educación de Costa Rica? ¿Cómo debería de ser el profesional de Costa Rica? Bueno, empecemos por el profesional para ampliarlo a la gente que ya está en el mercado laboral, que está transicionando de un puesto a otro, que al contrario está buscando su empleo. Lo primero que tenemos que hacer es que para realmente incursionar en este mercado en el cual Costa Rica es parte, ¿verdad? Porque a veces se piensa que esto es muy de la esquina de la casa, del barrio o de la provincia, pero estamos en un contexto en donde el impacto de la tecnología de verdad ha cambiado la manera en que vivimos, trabajamos, en la manera en cómo nos comunicamos. Entonces, el profesional de hoy tiene que ser un profesional resiliente, hábil para también aprender y volver y seguir aprendiendo, porque todo lo que creemos que ya sabemos cambió y tenemos que volver a aprender, y todo lo que teníamos en un título ya guardado aquel o guindado en la pared también se ha transformado. Entonces, lo primero que hay que entender es que tenemos que estar dispuestos a no estar en la zona de confort, en donde las áreas relacionadas directamente con las ingenierías y la tecnología son hoy transversales a casi todas las actividades humanas. No significa que hay que estudiarlas, sino que los componentes hay que asimilarlos. Totalmente. Por ejemplo, nos han preguntado, pero yo estudié filosofía y usted habla de STEM y yo no veo filosofía por ningún lado. Tuve una conversación muy interesante. Pero qué interesante es analizar de que el principio del uso de la inteligencia artificial está en la ética, ¿verdad? Y ahí sí podemos hablar mucho de... Y ahí podemos hablar mucho de eso. ¿Por qué cambió todo este sistema?
Yo creo que cambió particularmente, como decíamos, por todo lo rápido con lo cual ha evolucionado las tecnologías que el hombre ha ido desarrollando. Sabemos y leemos por todo lado que sí, ya llegó la inteligencia artificial, ya están las redes, ya están las nubes y demás. Vivimos en ellas y vivimos, compartimos, trabajamos y demás en ellas, pero no entendemos nuestro rol personal en esta transformación. Todo cambió porque el hombre también ha evolucionado, porque hemos evolucionado como sociedad y nos hemos hecho más sofisticados incluso como consumidores. Entonces, hoy más selectivos. Exactamente, entonces ahora vender comestibles no es solamente, ¿verdad?, ir y plantar digamos, la hortaliza y demás y tenerla ahí, sino hay que tener una página web al menos, ¿verdad? Entonces, mercadeo, una forma de venderlo. Totalmente. Y cómo llegarle no solamente a los vecinos inmediatos, porque compito con otros vecinos que están en lo mismo, sino ampliar el mercado. Entonces, mucha gente nos dice, es que ya yo no estoy para renovarme. Y es ahí donde hay que marcar la diferencia y el sistema educativo, pensarlo no como yo ya me gradué de la U y hasta ahí llegué, sino que en este mundo seguimos en constante evolución y en crecimiento de conocimiento. En unos momentos vamos a hablar de cómo lograr esa reinvención al día, pero voy a empezar por esta secuencia de conversación por una pregunta muy básica. Antes uno cumplía 6º grado de escuela, 5º año de colegio, algunos podían llegar a algún grado de universidad y ya. ¿Ahora eso es así? No, ahora hay que seguir más adelante, pero no es solamente cumplir con estos hitos tradicionales de primaria, secundaria y universitario, sino que incluso a lo largo de estos años que pues estamos en el resguardo de la institucionalidad de educación, incluso pasar de primaria a secundaria hoy es diferente. Porque ahora el chico cuando llega a secundaria ya tiene que comenzar a adquirir habilidades que en primaria posiblemente por su edad y demás no tocaba, pero que ahora urgen porque está cerca. Y en el sistema no está. Hay que buscarlo afuera. Hay que buscarlo, ¿verdad? Ese es otro tema que creo que es importante porque no es todo el sistema institucional el que le va a dar a uno todo. Uno tiene que también, los padres de familia, informarse mejor, saber seleccionar bien los centros educativos donde ponen a sus hijos, porque eso va a marcar una diferencia muy grande, y además estar atentos a cuáles son las capacidades de sus muchachos, ¿verdad? Nosotros como sociedad siempre hemos estado muy alineados con el concepto de que todos deberíamos tener un grado, ojalá hasta de doctorado. Pero hoy en día un chico que sale de un colegio técnico profesional tiene una gran posibilidad de incluso rápidamente crecer profesionalmente con respecto a uno, ¿verdad? Que tal vez llega a los 23 años, lo cual está súper bien, que vaya a la U y termine, pero hay que ir haciendo esa combinación entre la experiencia y la academia. De hecho, ahora la nueva tendencia de hacer currículums, los títulos que uno tenga académicos se ponen al final. Totalmente. Si es que se ponen. Si es que se ponen, porque ¿verdad? Las habilidades que uno transforma del conocimiento a la realidad es lo que andan buscando. O sea, es más fácil la búsqueda del recurso humano diciendo experto en tal cosa, hábil desarrollador de tal cosa. Es más fácil la búsqueda del trabajo en ese sentido. Total, es más, cuando uno ve los currículums, tradicionalmente en las generaciones anteriores decíamos, este es mi título, ¿verdad? Yo soy titulada en, ahora lo que tengo que demostrar es, yo sé hacer y aprendí tal cosa. Puede ser el título que sea, pero yo sé hacer, yo contribuyo, yo puedo aportar de esta u otra manera en este contexto. Entonces, le cuesta mucho a la gente, ¿verdad? Desligarse en mi caso, por ejemplo, yo soy economista. A la empresa no le dice mucho. ¿Qué es lo que yo sé hacer o qué aprendí estudiando economía y cómo lo aplico, ¿verdad? Eso es lo que hace una gran diferencia y nos diferencia a dos economistas, mismo título, experiencias distintas. El sistema tradicional es un aprendizaje memorístico, es un aprendizaje monótono, es un aprendizaje de que todos los años se sabe que se va a aprender. El sistema STEAM, ¿qué es? El sistema STEAM realmente lo deberíamos de ver transversal. La gente tiene la idea que es simplemente llevar los cursos de matemáticas, ciencia, ¿verdad? Ingeniería y demás. No, en español se aprende STEAM.
¿verdad? En religión se aprende STEAM, en todo se aprende STEAM. Lo que pasa es que estamos encasillando el concepto de la lógica, de la manera en cómo resolvemos problemas, de cómo los planteamos y cómo los resolvemos. Las habilidades de saber cuestionar y llevar a una solución. El tener, digamos, modelos, digamos, conceptuales y prácticos. Todo eso es parte de STEAM y no necesariamente circunscrito a 4 o 5 carreras. Pero al nivel general, el STEAM siempre se vende, como lo estás diciendo, por ciencias. ¿Cuál es el propósito y el fin de las STEAM a la hora del recurso estudiantil? Creo que precisamente prepararlos para lo que es la realidad en la que están viviendo. Porque más allá, como decía, de una materia, es una forma de aprender, una forma de desaprender y volver a aprender. Cuando uno conoce muy bien el método científico, no es que lo está aplicando solamente en experimentos, lo aprende incluso en un proceso de comunicación, en el día a día. Y entonces, hoy, cuando ya tenemos herramientas tecnológicas que hacen lo que tradicionalmente nuestros papás, e incluso nosotros mismos hacíamos, que era la parte manual, ya eso, ya de por sí estas generaciones no la quieren hacer, que es lo otro importante, ¿verdad? Eso ya les parece... Es adaptarse al sistema. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queda para que el ser humano siga desarrollándose? Tomar ventaja de su capacidad de pensamiento, de lógica, de análisis, porque lo que es más transaccional ya lo tenemos de alguna manera resuelto. Entonces, lo que necesitamos es que nuestros chicos, más allá de pensar que se aprendieron las tablas, ¿verdad?, del 0 al 10, no es simplemente que se las sepan, es cómo van a utilizar eso en el día a día, para qué les sirve saber las tablas, ¿verdad? Es cuestionarse. Y entonces ahí es donde los modelos educativos han estado evolucionando a nivel global, ¿verdad? En donde el énfasis en las competencias, en todo lo que son habilidades y demás, se fortalecen y se abandona un poco estos modelos de los cuales nosotros nos desarrollamos, memorísticos y demás, porque para la memoria ahora está el ChatGPT, ¿verdad? Entonces, el año en que tal suceso, para eso los muchachos googlean, pero y además mientras uno se acuerda, ellos ya lo saben. Lo importante ahora es cómo logramos maximizar la capacidad que es casi que innata al ser humano en lo que es su quehacer, ¿verdad? El sistema STEAM podría acortar el tiempo de aprendizaje del sistema tradicional, que son 11 años para llegar a salir del colegio y 20 y cuantos, no sé cuántos años para salir de la universidad. ¿Se podría acortar con este nuevo sistema de aprendizaje, de cuestionar y de entender? Yo creo que lo estamos viendo, creo que no está tan definido, pero sí lo estamos viendo. Y el ejemplo que nosotros tenemos es cuando uno ve chicos que fueron como expulsados del sistema, desertaron del sistema a nivel de secundaria, pero igual logran desarrollar una carrera universitaria. Entonces uno ve un chico con un título, lo cual está súper bien, y otro que no terminó la U, pero es un excelente programador, porque nuevamente en su proceso de aprendizaje, desde muy pequeño, o tal vez simplemente en la calle, logró explotar o logró encauzar sus capacidades a ese razonamiento lógico que le permite ser programador. ¿Cómo evitar esa deserción que permite una profesionalización sin título para poder mantener la formalidad de un sistema que debería tener ese orden? Por eso es que los sistemas educativos se están transformando, porque lo que están es apostándole a esa capacidad de las personas, ¿verdad? No es solamente la materia, las 12 o 11 materias que hay que llevar, sino cómo uno va incluso perfilando. Y si lo vemos bien a nivel global, se habla casi que de una educación personalizada. Y eso tiene que ver de que Jonathan y Vanessa son dos personas del mismo contexto, alrededor de una misma mesa, pero entienden el mundo diferente. Entonces, las certificaciones son un ejemplo muy interesante. No se sustituyen al título, eso es muy importante, porque un médico sí, tiene que ser médico. Tiene que ser médico. Pero un diseñador gráfico posiblemente trae desde muy niño una serie de características y condiciones que muy rápidamente se les detecta y al contrario se les ayuda a desarrollar. Lo que pasa es que todos seguimos en un modelo sin no lograr identificar cuáles son las habilidades que yo tengo respecto a las que tiene usted. Es parte de este nuevo sistema de entendimiento de la educación, el tema de aplicar exámenes
pregunta, respuesta, sáquese el 100 o sáquese más de 70, ¿es parte del sistema STEAM o más bien es parte de la transformación para poder entender que entendí la materia, así es como se aplica y está la solución? Yo creo que más allá de las pruebas tradicionales, ¿verdad? Que nos encanta a todo el mundo, ¿verdad? En el proceso de entender si una persona aprendió algo, vieras que uno lo entiende hasta que la persona hace algo, ¿verdad? Entonces, los exámenes, los quizzes y todo, que a veces, ¿verdad? O algunos quisieran decir, "Ay, sí, desaparezcan todo eso". Yo creo que es una combinación, dependiendo del tipo de conocimiento que usted está evaluando, hay distintas maneras de detectar qué tal ha sido el nivel de absorción del conocimiento de la persona. Entonces, hay algunas cosas en donde sí, al rato, tal vez no el cuestionario de en qué fecha fue la batalla de Santa Rosa, porque tal vez no es esa la pregunta, pero sí en qué impactó esa batalla a Costa Rica. Le mueve totalmente el esquema mental al chico y entonces lo que no tiene que hacer es memorizarse la fecha, sino entender. ¿Qué me heredó en la cultura nacional? Exacto. Y uno lo ve mucho porque, y lo vemos en los trabajos que hacemos en muchas comunidades a nivel nacional, que efectivamente los chicos no se asocian con su historia y demás simplemente porque es un dato que aprendieron para un examen y se fue, ¿verdad? Pero no ahondan en el análisis y cómo ellos son parte o no de la realidad en la que están. Ahora bien, ese sistema en Costa Rica ¿lo es aplicable a un corto plazo en su plenitud en toda la parte geográfica que compone el país? Vamos a ver, el pasarse a una filosofía STEAM, yo creo que hemos iniciado un proceso que es largo, porque las estructuras en cualquier contexto y en cualquier país son difíciles de mover. Y el primero que tiene que tener filosofía STEAM es el profesor. Entonces empecemos por la maquinaria, ¿verdad? La capacitación del docente, no solo del docente, del entorno, de los sistemas que utilizan y demás, para que un día ese chico sea un chico, digamos, que salga con estas herramientas que estamos diciendo. Sí creo que va a ser urgente acelerar ese proceso, ¿verdad? Porque ya tenemos indicios, el Estado de la Nación, tantos reportes que nos están dando información del reto de la brecha que se está abriendo, ¿verdad? Entre un chico que sale de ciertos colegios con respecto a otro. Y puede ser entre un público y otro público, ¿verdad? No estamos hablando de público privado. Exacto. Y todo tiene que ver efectivamente qué herramientas les estamos dando a esos muchachos. Porque al final de cuentas, eso es lo que va a guiar al país en 10, 15 años. Es el recurso humano. Totalmente. Y hay un elemento de toda esta área de fortalecimiento de las mates y demás, que hoy lo vimos, y es un tema que también para el país es estructuralmente importante, y es cómo nosotros desarrollamos más emprendedores de base tecnológica. Eso es todo un tema. ¿Verdad? Y eso empieza por eso, o sea, somos adversos al riesgo, culturalmente hablando, etcétera, pero un chico que viene fuerte, desarrollado su instinto de cuestionarse el entorno en el que está, buscar soluciones y demás. Oportunidades. Es un muchacho que está siempre buscando el porqué de las cosas y posiblemente se le ocurre una idea para solventarla, entonces comienza a emprender y no tiene que emprender hasta que salga del colegio de la U. Tiene que comenzar a emprender desde que está en la escuela. De hecho, ahora todavía me parece que se desarrolla con poca profundidad. Pero cuando yo estaba en el colegio, no sé si te acordás del sistema de empresarios juveniles. Claro. Empresarios juveniles recogía muchachos de todas las regiones. Totalmente. Y les decía, haga un proyecto. Exacto. El que gana se lleva un premio. Exactamente. Para que lo mantenga. Entonces, eran mentes dando vueltas. Total. Para ver cómo podían salir adelante. Y algo que sí, parte de la transformación del sistema educativo actual es darles esas clases de emprendedurismo, clases del contenido fiscal, clases de la administración, es enseñarlos a vivir y no a sobrevivir. Exactamente. Que es lo que me parece que está haciendo, por ejemplo, Israel. Exactamente. No, definitivamente, vea qué tan profundo, y ya con eso traímos todo en la canasta de estima a la mesa, ¿verdad? Un modelo de desarrollo de capacidades de emprendedurismo en el país bien fundamentado es un proceso de acompañamiento. El muchacho tiene que entender que son tasas de interés, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces, que es un impuesto. Exacto, ¿verdad? Y entonces dice, ¿para qué la mate? Porque si no suma bien. Paga más o paga menos. Exactamente. O la multan más o la multan menos. Exactamente.
Entonces, es ese tipo de asociaciones que deberíamos de visualizar a futuro de cómo fortalecer. Además de hacer esta canasta de mejoras a nivel de que el muchacho, ojalá el concepto y el concepto de emprender no tiene que ser necesariamente emprendo para hacer una empresa. Es que hay emprendimientos que no necesariamente se convierten en una empresa, pero le dan todo ese bagaje que crea estas habilidades en el muchacho que aunque se emplea luego Suma. y demás, suman, ¿verdad? Porque en el trabajo también se emprende. Tenemos que reinventarnos todos los días. Así es. Entonces yo creo que fortalecer la caja de herramientas con la cual desde ojalá Kinder le estemos desarrollando y tener el sistema de apoyo adecuado va a ser una gran diferencia en nuestra perspectiva de cómo el país va a ir evolucionando y haciéndose más competitivo. Porque llegará un día, y nosotros que estamos siempre viendo empresas multinacionales, cada vez más sí, es cierto, preguntan si el país es el adecuado y si pueden venir acá, pero hay empresas que lo que están buscando es cómo está la base de emprendedores en su país. O sea, ¿qué tecnologías se están desarrollando? ¿Cómo puedo meterme en dos? Contácteme con los 4 que están tratando de desarrollar, no sé, tal tecnología. Y ahí es donde las universidades, los colegios técnicos pueden conformar un ecosistema, ayudar a ese muchacho incluso a escalar en ese proceso. Y como digo, no necesariamente es que va a tener una empresa, pero va a tener una visión de mundo totalmente diferente. ¿Cuáles son las profesiones que más están buscando afuera? Ok. En este momento el mundo no muy diferente a lo que está sucediendo en el país, sí es cierto. Las ingenierías son el número 1. Y ahí, bueno, hay muchos reportes y mucho artículo y mucha cosa que ha salido, pero definitivamente las áreas relacionadas a las tecnologías de información son hoy transversales, ¿verdad? Son parte de casi todo lo que hacemos. Entonces, ni hablar de ingeniería de software, computación, todo el tema, y en ellas más especializaciones, ¿verdad? Porque ahora no solamente el ingeniero en IT y demás, sino ingeniero especializado en ciberseguridad, computación cuántica. Exacto, me comentaba un especialista de ciberseguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid que hay 20,000 deficiencias, 20,000 personas faltantes de ciberseguridad en España. Bueno, y en el mundo son 5 millones, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es que no hay orientación vocacional, verdad? Porque ahí está la plata. ahí está, exactamente. Pero ¿cómo uno llega a trasladar esa información que se siente tan lejana al día a día? Se ocupan 5 millones de especialistas en ciberseguridad hoy. Hoy, por ejemplo. Porque... La cantidad de costarricenses. Exacto. O sea, literalmente, si nosotros en un país tan pequeño, el de escoger hacia dónde podríamos encauzar el desarrollo de nuestro talento y demás, no hay que ir muy lejos, ¿verdad? Porque hoy lo necesitamos en el país. 5 millones en el mundo, ¿cuántos lo necesitamos en el país? Y estamos con un proceso también de fortalecer nuestras capacidades como país y demás. Entonces, todas las áreas como de IT, las ingenierías como mecánica y ingeniería mecánica me llama mucho la atención porque hay una percepción de que es como para arreglar carros, ¿verdad? Porque uno es ingeniería mecánica, mecánico. Y al contrario, la razón por la cual la ingeniería mecánica hoy se ha ampliado tanto en la demanda es porque tienen esa capacidad de diseño, ¿verdad? Y como estamos todos llenos de chunches, ¿verdad? Alguien tiene que diseñarlas. El diseño industrial, por ejemplo, una carrera que da el TEC, que yo creo que no la hemos explotado tanto. Yo creo que al TEC no lo hemos explotado tanto. También, ¿verdad? Debería de recibir más recursos. Esa es otra buena pregunta. Es un muy buen punto. Pero hay carreras en las cuales también cometemos el error de pensar, por ejemplo, ingeniería o física. Física es una de estas áreas que nunca dejará de ser relevante, pero la física también cambió. O la manera en que deberíamos pensar en el físico también cambió. Un físico puede ser es parte hoy en día de las áreas que las empresas de finanzas más quieren. O sea, ¿qué mejor que un físico creando algoritmos y demás para crear plataformas de inteligencia artificial? Los matemáticos, ¿verdad? Que creemos que son aburridos. No, es que... Me parece, Vanessa, que el gran problema que tiene Costa Rica es que no solo nos mantenemos con un sistema de aprendizaje de los 80s, no es que sea malo, es que no se modernizó, sino que la propuesta de explicarle a los nuevos miembros de las partes universitarias, a los muchachos de colegio, no les estamos diciendo
qué está pasando en el planeta, a quiénes están buscando, cómo un físico puede terminar en una empresa X, y sino también no les estamos explicando que ahora se están mezclando las carreras. Total. De una forma en que usted dice, ¿y eso cómo lograron esa mezcla? Exactamente. Y nosotros lo vemos muy interesantemente. El posicionamiento de la educación en nuestra cultura definitivamente nos hace tener una ventaja competitiva, porque el país siempre habla de la educación y siempre quiere tener una mejor educación. Lo que tenemos que hacer es como modernizar. Hay que hacer, ahora sí, la gran reforma educativa. Exacto. Y uno lo ve porque cuando la gente está sin empleo o está participando en una feria, vienen y le dicen, vea, yo soy vendedor y solo eso sé. Entonces tiene que ser un puesto que diga vendedor. Entonces uno le dice, no, pero yo creo que usted podría ser un analista. No, es que yo no soy analista, yo soy vendedor. Entonces, ¿cómo uno hace esos? Monocanal. Exacto, ¿verdad? Hoy en día tenemos que entender que cuando uno sale al mercado laboral, a lo que va es a explotar su capacidad. Llámese el puesto como se llame, ¿verdad? Además, las empresas, ¿verdad?, se desviven haciendo nombres bastante particulares de los puestos. Es lo mismo que conocíamos, solo que con otro nombre uno dice, y eso yo no lo sé hacer, pero eso es lo que vos haces. Exactamente. Entonces, esa interacción, ese entendimiento de que lo que busca la empresa es qué es lo que usted aporta. Puede estar, y lo vemos mucho en universidades fuera del país, uno ve cómo las carreras ahora comienzan a cruzarse. Entonces hay universidades a las que nosotros hemos podido interactuar, en la cual la carrera de ingeniería está dentro de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Para explicar ese detalle, pongamos una pequeña pausa de por medio porque viene información importante y ya regresamos con ese detalle que hay que desmenuzarla para poder entenderlo. Perfecto. En Red Democrática hablamos las cosas como son. El mejor regalo para mamá es una serenata. Serenata a las madres. Sin un amor. Desde México, el trío Los Panchos. Sin un amor. De Costa Rica, Vía Libre. No le pidas de rodillas. Sábado 19 de agosto, 8 de la noche. Hotel Real Intercontinental. Entradas disponibles en specialticket.net. Sin un amor no hay salvación. Con licencia de ACAM. Ya son 5 años estando ready. 5 años de prepararla con masa e ingredientes frescos todos los días. 5 años de darte la mejor pizza siempre lista para llevar. Ready Pizza. Celebralo vos también comprando tu pizza favorita. Ready Pizza. Siempre fresca, siempre caliente, siempre lista para llevar. Ordena y retira en tu restaurante más cercano al WhatsApp 7060-6500. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. En Red Democrática trazamos el norte de Costa Rica. Volvemos a Red Democrática, estamos conversando con Vanessa Gibson, la representante de CINDE, especialista en entender todo el tema de la educación, todo el tema profesional, recurso humano, cómo tiene que estar como un ajito, como decía mi abuela, para poder ser oferente ideal de una empresa que está buscando el mejor talento en el planeta. Porque entendamos algo, una empresa que está en Estados Unidos puede contratar a alguien que está en Nueva Zelanda. Simplemente se conecta por internet y su recurso, que es el mejor que encontró, es el que se aplica.
Y por eso es que no necesariamente el que se venga a una empresa, que si bien es maravilloso, pero si no, también hay posibilidades de conectar gente y trabajar por vía remota. Vanessa, estabas hablando antes del corte de que una ingeniería ahora está dentro de la Facultad de Medicina. ¿Cómo se come eso? Bueno, puesto que sabemos que hoy en día tal vez el mercado más grande, y tiene la lógica, es precisamente el mantenernos vivos, ¿verdad? Es pensar que todo lo que sean dispositivos médicos, fármacos y demás, tienen una raíz también de ingeniería. Entonces, para que las empresas, los emprendedores y demás entren a mercados con tal capacidad de competir y de generar valor y riqueza, pues un ingeniero tiene que aprender. Es más, para poder diseñar un dispositivo tiene que saber de anatomía. Tiene que entender hacia quién va dirigido. Exactamente. Entonces, hay universidades que han hecho estos cruces precisamente para fortalecer. Fortalece al ingeniero, pero fortalece también al médico, ¿verdad? Porque el médico tiene que entender la dinámica de ponerlo en implante a uno. Entonces, estos cruces que parecieran, ¿verdad? Como que hace un ingeniero metido en un quirófano, ¿verdad? Son los que están desarrollando entonces las nuevas generaciones de dispositivos, que además son inteligentes, están conectados, y ahí entra el muchacho de software, ¿verdad? Entonces, los modelos interdisciplinarios deberían de repetirse incluso desde el kinder, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar mezclando siempre que los muchachos estén expuestos a múltiples áreas, ¿verdad? No en un solo carril, sino viendo el mundo desde distintas perspectivas, porque cuando llega al término de su carrera, de su formación, en el mundo en el que estamos, va a estar interactuando con gente que no tiene nada que ver con lo que él estudió, ¿verdad? Y eso es lo que hace el valor de los productos que nosotros tan rápidamente consumimos. Ahorita la base educativa no es una sola carrera en un solo énfasis. Ahora la base educativa es entendamos el mundo integralmente. Exactamente. Entonces, en modelos tal vez en otros países en donde uno saca el bachillerato, ¿verdad? O 2 años en un área y complementa los otros 2 años en otro, eso se está volviendo una práctica muy interesante. Porque usted escucha gente que estudió filosofía y desarrolla software, o músicos que desarrollan software. Y eso es interesante porque, y se ha hablado mucho al respecto, los músicos por la capacidad de abstracción que tienen y de ver el mundo en otro, son excelentes luego programadores, ¿verdad? Porque logran, ¿verdad?, aterrizar un concepto, ¿verdad?, que ellos que hacen música les facilita esto. Entonces sí tenemos que tratar de ampliarle la visión y las herramientas, lo que yo llamo la caja de herramientas. Un poquito, o sea, necesitamos áreas muy especializadas, pero sí tenemos que darles una base más amplia a nuestros profesionales y a nuestros muchachos. Esa caja de herramientas empieza desde el kinder. Sí. Empieza desde maternal. O sea, es exponer esa capacidad del bebé de reconocer colores, reconocer formas, eso mismo trasladarlo a todas las áreas de la vida, de todas las etapas de la vida, y no dejar de exponerlo a múltiples conocimientos. Totalmente. Además de que es una capacidad innata que traemos. Lo que pasa es que el sistema lo que hace es... Lo retiene. Lo retiene, ¿verdad? O sea, hoy todos tenemos niños o sobrinos y demás que desde que nacen saben usar el teléfono inteligente. Mejor que uno. Mejor que uno. Y eso quiere decir que en vez de empezar tratándoles de enseñar para que avancemos, demos el salto cualitativo y aprovechemos esa capacidad que ya traen. Y tal vez por eso es que el tema de hacer programas casi que a la medida por estudiante se está volviendo un tema interesante que están discutiendo a nivel global. Tal vez pueda ser más costoso, tal vez, pero es mucho más exitoso. Pero ataca uno de los temas también que aumenta el costo del sistema, la deserción. Así es. ¿Verdad? Porque donde usted ya encarrila al chico, en donde se siente y explota sus capacidades, ya no se aburre. Por ejemplo, a mi hija, 5 años, le regalaron ahora en Navidad, cuando cumplió 4, un estuche, una cajita. De hecho, venía con la gabacha de científica, los lentes de una credencial que decía que era científica y los tubos de ensayo, un montón de cosas venían ahí. Y la mujer durante un mes, todos los días, se ponía a hacer experimentos. Entonces se ponía las gafas, se ponía esto, se ponía lo otro.
y obviamente en el juego, pero ella veía las tarjetas y seguía las instrucciones de los dibujos. Claro. Y le encanta experimentar. Ella Total. desde ahí agarra cualquier cosa y empieza a hacer, vamos a hacer un experimento. Entonces, así vienen los niños ahora, hay que potenciarles todo eso. Total. Cuando ella llegue a quinto grado, o es más, cuando llegue a primer grado ya hablar de experimentos y ensayos Normal. más, va a ser normal. ¿Qué quiere Y que le va a hagamos? gustar. Sí, exactamente. Vanessa, todo esto que estamos diciendo, la nueva Costa Rica educativa, la nueva oferta internacional, el tema de mezclar ingenierías en medicina, el tema de contratar por vía remota de una parte del mundo al otro, requiere conocimientos que en este momento no se están necesariamente dando en Costa Rica de una forma tradicional. Es decir, el muchacho tiene que, sí o sí, seguir el sistema porque es lo que hay. En su tiempo libre tiene que reforzar. Eso de andar perdiendo el tiempo, literalmente lo está perdiendo porque después no se recupera. ¿Dónde se puede reforzar conocimiento que en lo tradicional no está? Esas herramientas STEAM, esas certificaciones, esos nuevos conocimientos, ¿dónde los puede adquirir un muchacho o una persona de cualquier edad en Costa Rica? Yo creo que antes de pasarnos a plataformas que ya existen en donde podemos ir a adquirir estos conocimientos, yo creo que ahí hay también una etapa que hay que solventar. ¿Cómo motivamos a que el muchacho quiera entrar a estas otras, verdad? La competencia con respecto a Instagram, TikTok y toda esta historia es muy fuerte, ¿verdad? Ellos no sienten que pierden el tiempo. De hecho, ellos quieren y anhelan muchos convertirse en TikTokers o en influenciadores de contenido, y uno dice, sí, está bien, si la pega, pero es uno en 1,000,000. Exacto. El asunto es que haga eso en paralelo a un montón de cosas más. Y por eso es que creo que hay un vacío en la transición de lo tradicional, las aulas en más, y ese mundo en el cual el chico se siente cómodo e interesado, que son las redes y demás, pero con el contenido que requiere, ¿verdad? Y uno lo ve porque así como hay TikTokers sobre música y demás, hay TikTokers sobre temas de investigación, científicos. Entonces, muchas de las tareas que podríamos dejarle a los muchachos no necesariamente decirse hacer las 20 páginas de un libro que le aburre, sino tal vez interactuar con un influencer, con el influencer en el área de investigación, en el área de más. De hecho, en el TikTok a mí me salen TikTokers de esos de tecnología, de startups, uno dice, todo eso está pasando en el planeta hoy y está a la distancia de un clic. Total. Pero estamos, parte del proceso educativo en el aula, y esto también se está estudiando bastante, el profesor o la maestra hoy, más allá de ser el que da una clase magistral, es un curador de información. De por sí los muchachos tienen exceso. Genera desinformación, la cantidad de información. Pero si el profesor lo que hace es guiarle, identificando sus intereses, teniendo un plan de navegación con los estudiantes, debería ser parte de esa actividad en el aula, guiarlos hacia estos TikTokers, ¿verdad? Es más, muchos de ellos ya lo hacen por sí solos, pero ¿qué tal si integramos todas estas herramientas tecnológicas que están, tanto contenido que uno puede depurar y ayudar a los muchachos a despertar su inquietud para luego pasarlos, ahora sí, a que ellos mismos identifiquen plataformas en las cuales de manera remota, virtual, sincrónica, logran desarrollar esas habilidades para seguirle la pista a un inventor o a un TikToker que les llamó la atención. Hay certificaciones, todo ahora es virtual, ¿verdad? Y la verdad es que, como decíamos, además de información hay un exceso de herramientas, pero sí necesitamos a alguien que nos ayude también a guiarlos, porque meterse es perderse también, así es, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de integrar la tecnología en las aulas no es solamente tener una pantalla táctil, ¿verdad? Y equipos, sino cómo nosotros realmente le sacamos provecho a tanta herramienta, a tanta información, y le presentamos a cada estudiante su cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas, esas fuentes de conocimiento que has señalado en otras oportunidades, me gustaría abordarlas, porque del TikToker especializado a el paso de, ok, yo
quiero orientación para poder aprender y certificarme en lo que él está haciendo, porque a mí me gusta lo que él está haciendo. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cuáles son esos portales que hay en este momento en boga? Los mejores, porque como vos decís, hay muchos por todo lado. Hay muchos. Pero ¿cuáles son los mejores, más recomendados? Digamos, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Pearson a nivel internacional, que antes del curso tiene un inventario de pruebas que usted hace, como los quizzes, como las pruebas estas de psicológicas que le hacen a uno, pero lo que le ayudan a la persona es a saber si está inclinada y tiene la capacidad de ser exitoso, por ejemplo, en áreas tecnológicas. Eso le da la motivación extra a la persona para saber, no, yo como que sí, como que me perfilo muy bien en la parte gráfica, creativa. Entonces le abre después ahí todas las posibilidades de meterse en plataformas como EDX, Coursera, porque de esos bastantes, ¿verdad? En las cuales, teniendo claro que lo que está buscando, ¿verdad? Porque es lo importante, sabe lo que está buscando y qué certificación, es un tema nada más ahora sí, de la disciplina, además de seguir un curso. Porque uno de los retos que sí vimos con la pandemia no es solamente el reto tecnológico de la conectividad y demás, sino qué tan preparados estamos para aprender en línea. La virtualidad. La virtualidad no es disciplina. A ver, no es fácil enseñar y no es fácil aprender. No, y hay cosas que se complican bastante en la virtualidad. Pero entonces, ¿cómo vamos midiendo, verdad? ¿Qué tanto presencialidad respecto a virtualidad? Hay personas que sí aprenden, hay personas que no. Entonces, ese monitoreo y ajuste es el que debería el sistema estarle apoyando a los muchachos. Nosotros lo vemos en el tema del inglés. Así como hay muchachos que usted le da una licencia y 3 meses después lo llama, le dice cómo está en el inglés, está volando. Hay muchachos que un año después no lo logran. Ellos sí necesitan. Pero ese es identificar que Vanessa no puede, pero Jonathan sí, y diferenciarlos y no meterlos a todos, o todos en clases, o todos en el aula. Así se ayuda más. Así se ayuda más. Y es más costo efectivo. Esa portal inicial, Pearson. Pearson, ellos, como muchos otros que hablábamos, ellos han desarrollado lo que en inglés se llama assessments. Entonces, no es una prueba de si usted salió bien o mal. Es una prueba de ubicación. Sí, como ubíquese que usted sí tiene aptitudes para irse por este camino tecnológico. O es muy creativo. Entonces, de ahí usted ya tiene suficiente confianza para entonces ahora sí, me hace sentido. ¿Y qué tal si me hago una certificación en web design? ¿Verdad? Y no me meto tal vez a hacerla en, no sé, programación en Python. Porque y certificaciones que no siempre necesariamente son pagas. Sí, hay, y conforme uno va avanzando, obviamente ahí la certificación se va haciendo tal vez un poquito más onerosa. Pero precisamente cada etapa de una certificación lo acerca a un perfil laboral, ¿verdad? Entonces, es ciberseguridad, que todo el mundo cree, bueno, siempre se piensa en que, fijo, tengo que ser un ingeniero ya graduado para entrar en ciberseguridad. No, hay muchas posiciones en donde usted puede ser recién graduado del cole, lleva un nivel y una certificación inicial, entra al primer equipo. Pero ahí en ese equipo le van a motivar a que usted siga, porque usted quiere pasarse a las otras áreas y ver la carrera. Pero ya entró. No significa que para entrar a las nuevas oportunidades del planeta tiene que durar 3 años capacitándose. No, y ese es el reto que estamos viendo, ¿verdad? De que en otros países, particularmente con esfuerzos que se han hecho, modelos como bootcamps, ¿verdad? Que son una inversión importante, le ha permitido a gente que está totalmente desplazada, de decir, en 6 meses, 8 meses, adquirir un conocimiento básico, ni siquiera tan básico, un conocimiento suficiente para entrar. Pero después de ahí tiene que seguir, ¿verdad? Que es el reto que siento a veces, que uno piensa que con la primera certificación ya me amplié. A veces faltan 2, 3 certificaciones más. Tuve el trabajo para empezar y ahí me quedé. Exactamente. Ese es un reto. Si eso es un reto en este momento para nuestro mercado profesional, ya es una realidad afuera. ¿Cuál es el siguiente paso afuera que nos tiene que poner a pensar acá de que tenemos que ir más rápido de lo que vamos? Yo creo que la apuesta que se está haciendo, y lo vemos no solamente a nivel país, sino a nivel de, incluso dentro de un mismo país, hay estados, hay provincias, además que funcionan muy diferente, el ecosistema que se van consolidando, ¿verdad? Entonces, usted puede estar en un mismo país y ChatGPT lo ven como un reto,
Y hay otros estados en donde ChatGPT ya es parte del proceso mismo de formación. Entonces, es como uno alinea mucho la visión y hacia dónde se quiere mover, digamos, ya sea el modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento, pero también manteniendo ese tema de que tanto mantenemos a la gente realmente informada, ¿verdad? Entonces, aquí uno escucha que la gente sí, todo el mundo tenemos teléfono y sí, el internet y demás, pero nos hemos dado cuenta y hemos hecho muchos acercamientos de gente que tienen 15, 18 años, nuevamente, altos usuarios de Facebook y demás, pero no están seguros si tienen un email. Entonces, ¿qué tan digitales realmente somos, verdad? ¿O qué significa ser digital? Que es diferente. Para empezar. Para empezar, ¿verdad? ¿Es WhatsApp? No, falta más. Es saber cómo sacarle provecho a estos aparatos que tenemos en la mano y que nos puede ser el vehículo de formación. O sea, aquí en un teléfono hoy las plataformas son responsivas, usted no necesita tener internet 24/7, si está prepago no tiene que gastar todos los datos en el curso. Y vea que es resolver un problema. Si usted quiere aprender, lo primero que nos dicen, sí, pero es que ¿quién va a pagar el internet? ¿Verdad? Y uno dice, bueno, se mete 5 minutos, baja la aplicación, baja el curso, hace todo lo que tiene que hacer y en la semana que terminó vuelve a subir. Entonces no le consumió tantos datos. Entonces todo eso no necesariamente la gente lo tiene tan claro y es parte de esa digitalización, esa educación digital que tenemos que motivar. Esa educación digital nos lleva al mundo de ciberseguridad, está bien, pero de la inteligencia artificial. Total. Eso es un mundo, un ámbito totalmente diferente. Costa Rica está listo para todo ese mover de implementación real de la inteligencia artificial en su máxima capacidad de ejecución productiva. Yo creo que empieza por lo que acabamos de decir. Si nosotros en el día a día no tenemos personas que están claras en cómo interactuar con la inteligencia para sacarle un provecho productivo, serán pocas las empresas, serán pocos los emprendedores y serán pocos los ámbitos en los que les vamos a sacar mucho provecho. Porque nuevamente, muy chido entrar a ChatGPT a hacerle preguntas extrañas de todas las cosas más básicas, pero ¿qué tanto estoy usando una herramienta o cualquier otra plataforma, digamos, de inteligencia artificial para resolver un problema productivo, un problema hasta académico, ¿verdad? Uno lo oye en el 1% de la población que está pensando en ese uso. Entonces hay que promover a que las personas tengan una perspectiva un poco más amplia de esa caja de herramientas que tenemos a nuestra disposición, que está en nuestros teléfonos o en los laptops. Vanessa, estamos llegando a los últimos 5 minutos del programa. Se pasa súper rápido en Red Democrática cuando normalmente siempre los invitados pues tienen conversación muy amena. En el caso tuyo no hay la excepción, más bien nos está faltando mucho para poder abarcar. Pero quisiera terminar con 2 reflexiones tuyas. Una, la parte de la educación costarricense, entonces, ¿qué tan cerca estamos de lograr el ideal? Y 2, relacionado con la primera, ¿qué tan cerca está nuestro recurso humano de poder accesar a las nuevas ofertas laborales que podrían desaparecer el desempleo? Porque no significa que el que puede pagar o los que tienen mejor condiciones socioeconómicas son los que pueden accesar mejores trabajos. Estas nuevas realidades borran la parte socioeconómica. No me interesa si estás en una situación vulnerable económicamente. Si sos lo que yo ocupo, te contrato. Exactamente. Bueno, la primera pregunta, creo que hay una combinación de factores que debemos de proactiva e intencionalmente mover. Una es efectivamente la transformación de nuestro sistema, su actualización, la visión de hacia dónde queremos llevar a cada individuo en cuanto a su desarrollo como persona y como profesional. Y estoy hablando no solamente de la educación primaria, secundaria, la universitaria, sino en este concepto de aprendizaje de larga vida, ¿verdad? Porque tenemos que seguir aprendiendo. Y en la cual creo que particularmente en el caso de primaria y secundaria, la llamada de atención a los padres de familia, a entender bien exactamente su rol en cuanto a lograr que sus hijos desarrollen esa caja de herramientas que necesitan, ¿verdad? Porque a veces es muy complicado entender cómo hay esta disociación, digamos, entre el sistema y lo que es el principal demandante de ese servicio,
¿verdad? El servicio se hace tan sofisticado como lo demando yo como consumidor. Y yo creo que ahí, para los niños y las niñas y los adolescentes, los papás tienen que comenzar a tomar más dominio de ese mundo en el cual sus hijos, el mundo al cual sus hijos van a ingresar. Y en el otro tema, definitivamente yo creo que tenemos un reto que seguirá siendo importante que resolvamos. No solamente la digitalización de la gente, el de verdad entender por qué hemos insistido durante tantos años en tener un segundo idioma, por el empleo, pero también por su capacidad de aprendizaje. Y nosotros lo hemos visto aquí en las más de 400 empresas, más del 70% de las personas vienen de educación totalmente pública. Entonces, y vienen también de situaciones socioeconómicas desde vulnerables a no, pero la diferencia ha sido en cuanto a su posibilidad de accesar el sistema educativo, formarse y demás, y desarrollarse. Entonces yo creo que el tema acerca de cómo vamos a ver evolucionando el país está directamente asociado a qué tanto vamos a formarnos todos en todos los niveles en la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Entenderla, en involucrarnos en el proceso de cambio que debe ser, ¿verdad? Parte de todo el sistema. Y además de eso, aprovechando nuevamente lo que tenemos relativamente fácil acceso, y es esas oportunidades laborales que hoy llegan al país y que muchos los perdemos por no tener la cantidad de costarricenses que las van a aprovechar. ¿Tenemos el hambre como país para poder llegar a accesar a todas esas oportunidades? Creo que hambre sí, enfocada tal vez, no necesariamente enrutada de la mejor forma. Por eso es que creo que siguen habiendo estas brechas tan importantes, porque uno habla con el desempleado y nuevamente tiene una cosmovisión muy distinta a la realidad, ¿verdad? O se limita, o se autolimita, o se autoexcluye de las oportunidades laborales que tenemos. Vanessa, muchísimas gracias por todas esas reflexiones, por compartirnos la dimensión de lo que pasa fuera de Costa Rica y que vienen a nuestro país a tocar la puerta, y lo que está haciendo es una rotación de la misma gente dando vueltas de un puesto a otro porque no hay quien meta presión de atrás, como yo también estoy. Exactamente. No, de verdad, muchísimas gracias. Estos espacios lo ayudan a uno también a reflexionar en el trabajo que hace día a día, y ojalá, ¿verdad? En un año hablemos de otro contexto, de un país ya conectado, mejor conectado a nivel de redes y demás, a lo que es la gran oportunidad que aún, pues, ¿verdad? Tenemos la bendición de estar en Costa Rica. Ese tema de la conectividad es otro, que por cierto, tenemos que seguir conversando y tenemos que seguir reflexionando, no podemos quedarnos varados en la analogía, y institucionalmente somos muy análogos todavía, pero Sí. ese es tema para otro. Ese es otro tema. Muchísimas gracias, Vanessa. Un placer. Y gracias a todos los que han estado en sintonía del 89.1 de redes sociales. Recuerden, este programa a las 12 ya va a estar en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo pueda compartir, porque esto sobrepasa fronteras, no solo para Costa Rica, puede ser aplicado perfectamente a cualquier otra realidad. Muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.